Hoy es el día en que van a ser capturados dos parlamentarios, ambos reelegidos en las elecciones del domingo pasado, Wadid Mansur del Partido Conservador y Karen Manrique, que es de la circunscripción de Paz, ella araucana, el cordobés, que untado de mermelada fue reelegido con 135.000 votos. Ambos terminarán hoy, cuando la Corte Suprema de Justicia emita la boleta de captura, en la cárcel por la corrupción en el escándalo de la UNG RD, que se convirtió, gracias al sistema de contratación, en la caja del menor del gobierno. De allí salieron los contratos, las maletas en efectivo y la plata que giró el gobierno para comprar congresistas. Anoche ella, que sacó 5.000 votos, se entregó en Tame, en Arauca, pero la devolvieron para su casa porque increíblemente no hay todavía esa boleta de captura que la Corte tiene que enviar a la policía. Es decir, la Corte, la sala de instrucción de la Corte, se apresuró, emitió un comunicado de prensa, pero no hizo lo que corresponde primero, que es emitir la boleta de captura. Serán los dos primeros congresistas de esa Comisión de Crédito Público que van a la cárcel por vender su voto, por el cohecho impropio, se llama el delito. La Fiscalía, con el testimonio inclusive de funcionarios del gobierno, demostró que los congresistas apoyaron ese proyecto de deuda externa que era propuesto por quien entonces era el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a cambio de contratos. En realidad no son solo ellos, son 6 congresistas los que podrían terminar en la cárcel. También está la señora Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, todos los de esa Comisión de Crédito Público, en uno de los escándalos de corrupción, tal vez el más grande, que tiene en la cárcel ya a muchas personas, compradores y comprados del gobierno, en platas públicas que terminaron en bolsillos privados. Néstor, buenos días. Ya les vamos a hablar del tema, es señor. Que, perdóneme, lo interrumpo porque es que lo está escuchando el presidente Gustavo Petro y le está respondiendo en tiempo real esa afirmación que usted está haciendo, lo está respondiendo a través de sus redes sociales, el presidente ¿Qué Gustavo afirmación Petro. que estoy haciendo? Dice el presidente Petro lo siguiente, Néstor: escucho a Néstor Morales, hacía mucho tiempo no lo hacía, de nuevo calumniando al gobierno. Dice que el hecho de corrupción más grande de la historia se da alrededor de la captura del senador Wadid Mansur. ¡Qué barbaridad! Y luego dice el presidente: si acaso se puede hablar del intento de configurar 4 cupos de contratación con 4 contratos en el gobierno. Y luego echa la teoría de que, siendo él representante a la Cámara, él fue el que descubrió los cupos indicativos en el gobierno de Andrés Pastrana, y al final dice que él fue el que sacó a Olmedo López de su gobierno. Y escuche esta última parte porque es importante en lo que tiene que ver con estos 6 congresistas. Ningún proyecto de congresistas presentado a la UNGRD se ejecutó, es decir, no hubo cupos parlamentarios a congresistas en mi gobierno. Muy bien. Como el señor presidente me dedica este trino, ya lo veo, me imagino que es un trino más largo, Ricardo, es un trino que usted está leyendo. Felipe, mucho más largo. Felipe, me permito responderle. Le agradezco al señor presidente su sintonía. Tiene 9 párrafos el trino, ahí lo estamos viendo. Y si le molesta tanto, señor presidente, que yo diga que es el mayor escándalo de corrupción, señor presidente, le voy a recordar que por eso no es la inocua, la banalidad que usted describe de que son 4 cupos. Por esto, señor presidente, está presa su consejera política Sandra Ortiz. Por esto, señor presidente, está preso Iván Calle, que era el presidente del Senado. Por esto, señor presidente, está preso porque usted los compró en la oficina de al lado, en la presidencia de la República, en el cónclave, señor presidente, usted compró al señor Calle, Andrés Calle, que era presidente de la Cámara de Representantes. Pero están presos personas que usted nombró, señor presidente, Olmedo López y Sneider Pinilla. Y están fugados, señor presidente, el cínico, el corrupto, el delincuente Carlos Ramón González, que fue el secretario general de la presidencia. Y está fugitivo también el señor Carlos Ramón González, escondido por el gobierno nacional, está huyendo, deleitándose de lo que está pasando, está en condición de asilo en Nicaragua. Y hay otro fugitivo, señor presidente, también de su círculo interno, que se llama César Manrique. Así que, señor presidente, este no es un escándalo frívolo. Este es, me sostengo, señor presidente, tal vez el peor, el más asqueante escándalo de corrupción. Usted que prometió que iba a actuar diferente, señor presidente, con todos estos funcionarios
puestos en la cárcel por la Fiscalía o por la Corte Suprema de Justicia, esto, señor presidente, no tiene defensas. Un saludo para usted, señor presidente, pero tome conciencia de que esto huele feo y de que falta solamente la conexión, porque todo esto se planeó ahí. O usted, señor presidente, no se dio cuenta o le organizaron la corrupción en la oficina de al lado. Felipe, defender a estas alturas a los corruptos del gobierno me sorprende del señor presidente de la República. Sí, Néstor, además el presidente dice que no se ejecutó ninguno de los contratos. Sería bueno recordarle al señor presidente que, como en alguna oportunidad dijo que él era prácticamente abogado, porque había estudiado en la Universidad Externado de Colombia, que revise el tipo penal de cohecho, porque eso es lo que les están imputando, y resulta que el cohecho no establece que debe haberse ejecutado el contrato. Exactamente. No necesariamente tiene que haberse desembolsado la plata. El presidente. Entonces sería bueno que repasara sus estudios de derecho. Que es la defensa del presidente y de Ricardo Bonilla, que como nunca se ejecutó porque se descubrió por parte de la Fiscalía de la corrupción de Olmedo López, Felipe, esta es la consecuencia, entonces no se cometió el delito. Esta es la consecuencia de un presidente que dice que como estudió en el externado que él estaba en economía, pero que pasaba por la Facultad de Derecho, se siente abogado. Puedo seguirle nombrando, señor presidente, los muchos funcionarios que me nombran. ¿Se acuerda de Bonilla, del profesor Bonilla? Está en la cárcel. ¿Se acuerda de Velasco, presidente, el ministro del Interior? Está en la cárcel. Puedo seguir, presidente. Por todo esto es que creo que este es el mayor, el más vergonzoso escándalo de corrupción. Son las 6 de la mañana, 7 minutos, pero señor presidente, si usted no se ha dado cuenta, puedo seguir también. Está imputado por la Fiscalía, por una fiscal que usted, señor presidente, postuló, Ricardo Roa. Ricardo Roa, también por un caso de corrupción. Es el presidente de Ecopetrol, fue el gerente de campaña, señor presidente. ¿Quiere que siga, señor presidente? ¿Quiere que siga contándole de los golpes a su gobierno? Sigo, señor presidente. El Tribunal de Antioquia tumbó el decreto del Ministerio de Salud con el que el gobierno quería trasladar inapropiadamente a 6 millones de personas de las EPS, pasándolas sin consentimiento de los colombianos, que es un derecho que tenemos los usuarios del sistema de salud, los iba a pasar a la nueva EPS intervenida. El tribunal considera que el gobierno no tiene cómo garantizar el derecho a la salud. Y sigo, señor presidente. La Procuraduría demandó el convenio del gobierno, el firmado por la Cancillería con Portugal para la expedición de pasaportes. Si quiere, sigo, señor presidente. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Termina el mensaje que me dedica el señor presidente Felipe hace algunos segundos. El trino diciendo, este es un gobierno que no se pone al servicio de los corruptos, sino al servicio del pueblo. El presidente Petro Felipe va a tener que ser un poquito más creativo a la hora de defender este tema. Porque contra 10 personas, y la lista va a seguir creciendo porque la Corte Suprema de Justicia todavía tiene en capilla a algunos congresistas de los comprados. Así que esta lista está todavía en elaboración. Si el presidente Petro Felipe quiere defenderse, va a tener que echarle la culpa a alguien, que no sea quién, porque todo el gran aparato de corrupción se montó desde la Casa de Nariño, en lo que han llamado el cónclave. Los últimos capturados son estos dos, la señora Manrique y el señor Ouadid Mansur, un cacique político, Felipe, de la curiosa especie de los goditos petristas. Así que en este escándalo de corrupción hay de todas las ideologías, del pacto histórico de izquierda, derecha, todos comprados, no a través de contratos solamente, que es lo que el presidente intenta insinuar en su mensaje de esta mañana. Aquí corrieron, Felipe, ríos de plata en efectivo, corrieron maletas en efectivo que le llevaron a los señores en Córdoba, a los señores en Bogotá, al señor Iván Nami, que era el presidente del Senado, le llevaron plata en efectivo en maletas. Le llevaron 3 mil millones de pesos en efectivo, en maletas. Y a Andrés Calle en Montería, 1.000 millones de pesos en maletas. Esto según los testimonios de Olmedo López y de Sneider Pinilla. Comprando voluntades a través y de de Sandro efectivo. Ortiz. Es que
La que consejera negar la magnitud. para las regiones también, de Sandra Ortiz, ¿no? Sandra Ortiz fue la que le llevó la maleta con plata a Iván Name en Bogotá, Claro. sí, señor. Sandra Ortiz, Claro. funcionaria de la Presidencia Sí. de la República. Carlos Ramón González, funcionario de la Presidencia de la República. Sí. Después del presidente de la República, Felipe, la persona que maneja todo en el gobierno es el secretario general, que es el director Así es. administrativo del Sí, departamento la de mano la derecha Presidencia del de la presidente de la República, Néstor. Así que eso digo, sí es pero es fácil, que- el director del DAPRE. Héctor, Pero digo, sería bueno el recordarle al presidente presidente va- que va- consulte el artículo 405, vuelvo y repito, del Código Penal, Néstor, que es el del cohecho propio. Es que simple y llanamente es el que recibe dinero o promesa. Y el presidente se defiende diciendo que nunca se ejecutaron los contratos. Recordarle que de golpe debería pasarse otra vez por el externado de la universidad de la que se siente él tan orgulloso, y en eso le concedo la razón, a ver si algún profesor como Alfonso Gómez Méndez o alguno de los le enseña un poquito sobre la tipificación de los delitos en el Código Penal colombiano, ¿no? Que por eso se llama, Felipe, el delito cohecho impropio. ¿No es verdad? Porque En este caso es impropio, es el que ya In- cuando reciben. impropio. Este es cohecho propio, Néstor. Es el funcionario que recibe dinero o promesa para omitir un No, acto digo, propio de su cargo. la acusación contra Sí, Guadix Es que yo la Mansur, primera, pero no la hay primera que- vez no me había releído la primera intervención hace un rato, no me había releído el Código Penal. Pero no hay que dejarse enredar con el tema de si los contratos se ejecutaron o no se ejecutaron, porque algunos se pararon, pero otros no. Yo diría que la mayoría de los contratos que formaron parte, digamos, de esa maniobra de corrupción de dar dádivas a los congresistas para obtener su voto favorable a proyectos del gobierno, pues se cumplieron. Y no solamente ocurrieron en la unidad de gestión de riesgo. Recuerde usted que también hay serias investigaciones y decisiones judiciales, por ejemplo, en el Invías. Y negar la magnitud del escándalo, Néstor, pues sí es lo que le faltaba al presidente de la República, digamos, esa es la cereza del pastel, porque claro que, digamos, el presidente puede decir, como hasta ahora lo ha dicho, que algunos funcionarios como Olmedo López lo engañaron y en fin, y evadir, digamos, o evitar de esa manera su responsabilidad jurídica. Pero la responsabilidad política no tiene cómo evitarle a este gobierno. Eso no tiene ninguna salida posible, porque como ustedes lo han dicho, para empezar, en esta particular trama de corrupción está implicado la persona que estaba al lado del presidente de la República, que es el señor Carlos Ramón González, pero además las decisiones judiciales han ido contra ministros, contra funcionarios Aquí hay cercanos al decisiones, presidente, Héctor, como el señor Manrique, hay en fin. decisiones. Le recuerdo que Carlos Ramón González, a quien usted menciona, está sancionado por la Contraloría. Está fugitivo, está huyendo No, pues es que en el régimen. es que, en el es que régimen esto no es el dicho de Daniel un Ortega. periodista, Néstor. Hay decenas de decisiones judiciales, además de investigaciones periodísticas, muchas, que documentan como un enorme entramado de corrupción. Ahora, el ranking histórico, pues bueno, ya cada uno le da un valor al ranking histórico, pero que este es un escándalo enorme, que tiene incluso cosas que habían sido inéditas para nuestros escándalos de corrupción, como en la entrega de dineros en efectivo en maletas, como ustedes lo han señalado, pues eso no lo puede negar el Yo presidente creo de la República. que este escándalo, guardadas las proporciones, puede ser el más grande que salpique a la clase política del país después de la parapolítica. 6 de la mañana, 25 minutos. Mi opinión. El señor presidente Felipe está escribiendo esta mañana en Twitter porque llegó esta madrugada, hace una hora larga, estaba en Viena, en Austria, en un viaje internacional. Lo primero que hace es indignarse, le causó una profunda molestia que yo haya dicho que este es el mayor escándalo de corrupción en la historia de Colombia. Señor presidente, le sugiero ser más creativo en la defensa. Aquí hay muchas decisiones judiciales, hay muchos funcionarios políticos, administrativos, socios suyos, nombrados por usted, que están respondiendo penalmente, fiscalmente, ante las autoridades en Colombia. Así que, señor presidente, le sugiero, en algún momento, usted tiene que decir, sí, me equivoqué llevando tantos corruptos.
en el tema de corrupción, Bueno, aquí no hubo cambio. Sí. Él en algún momento dijo que apenas supo lo de Olmedo López lo había sacado. Tampoco resulta ser cierto porque renunció primero Olmedo López para colaborar con la justicia. Lo dijo en el trino de esta Entonces, mañana también, Felipe, lo reitera en el trino que Sí, dedica sí, sí. a la emisión Sí. de Mañanas Blue. Felipe, Sí, él sí, y Iván Cepeda, que está anunciando que seguirá los programas anticorrupción del gobierno, que la corrupción es una de sus banderas, van a tener que hacer aquí un esfuerzo muy grande para defenderse. Mensaje del presidente Gustavo Petro, que por otro lado está acusando recibo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La Corte ha enviado a la cárcel, será hoy la captura, Wadid Mansur y la señora Manrique. Karen Manrique, que es araucana, que se presentó anoche en una estación de policía. Ella de la circunscripción de Curules de Paz, El Conservador. Digo, de la especie que me parece rarísima, de conservadores, de goditos petristas. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, y el presidente Petro lo que trata es de minimizar el escándalo de la UNG-RD por medio de su cuenta de X, al asegurar que como la plata no se giró, el delito no se configuró, el delito de cohecho. Ahora, eso es cierto, pero porque se descubrió lo que estaba haciendo Olmedo López al interior de la UNG-RD. Por medio de su cuenta de X, el presidente Petro dice que él descubrió los cupos indicativos, que lo hizo durante el gobierno Pastrana y que encontró a más de 100 congresistas con cupos que llegaron a superar los 250.000 millones de pesos. Eran en total 2.000 contratos en ese momento. Además dice que él advirtió de esto a todos sus funcionarios. Le leo textualmente: siendo yo el que realicé la denuncia por primera vez en el país y en la primera reunión de mi Consejo de Ministros, no solo enseñé en qué consistían los cupos, cuáles serían las presiones que ejercerían los congresistas tradicionales acostumbrados a esta práctica que se considera normal, y prohibí otorgarlos en cualquier lugar de la administración. Pero además lo que trata de insinuar el presidente Gustavo Petro es que él acabó con el escándalo de la UNG-RD. Le leo otro pedazo. Cuando se descubrió el intento de Olmedo al lado de la maquinaria clientelista de Santander de los Aguilar de tomar recursos públicos de la contratación de la UNG-RD, lo saqué de manera inmediata y ningún proyecto de congresistas presentado a la UNG-RD se ejecutó. Es decir, lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro es que gracias a las acciones de él, a las acciones del gobierno, se logró evitar el caso de corrupción con estos congresistas que ya tienen una medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, justamente como usted lo decía, por el delito de cohecho impropio. Gracias, Mateo. Son las 6:29 a.m. y también no solo es un golpe personal. Wadid Mansur, Felipe, acababa de ser padre. Lo lamento mucho, pues por todos los presos que son padres, pero los presos, los acusados de delito, tienen que pagar por sus delitos. Desde el punto de vista político, Felipe, el gobierno pierde 2 votos. Lo de Wadid Mansur, porque a los dos, a la señora Manrique, Karen Manrique, a los dos les aplican la silla vacía. No solo para este periodo, para el que está terminando, aunque habrá discusiones jurídicas, sino también para el periodo que arranca el próximo 20 de julio. Sí, ya hay antecedentes. No, pero eso ya está resuelto más o menos, Néstor, ya hay porque antecedentes. recuerde que usted ocurrió eso con el senador Mario Castaño, que justamente también fue elegido, unos días después fue detenido y así se mantuvo. Bueno, él Héctor, y murió creo que con Aida Merlano también pasó. Y con Aida Merlano también pasó, exactamente. No, ya eso está resuelto. No hay duda que la silla vacía opera tanto para lo que resta de este periodo como para el periodo siguiente. Bueno, pues entonces, fuera de todo, el gobierno pierde 2 aliados. Pierde el voto de la señora Karen Manrique y pierde el voto de Wadid Mansur. Y puede perder el voto de los otros que vienen, porque también en esta colada todavía faltan algunos a quienes la Corte Suprema de Justicia está investigando por lo mismo. Se alistan, comienzan a calentar, como dicen en el mundo del fútbol, para el carcelazo respectivo Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz. 6:31 a.m. La decisión de la Corte Suprema de Justicia está llena de arandelas y llena de consecuencias. Rocío Franco. Néstor, buenos días.
Tras 4 encuentros, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia definió la situación con respecto a 5 congresistas y un excongresista vinculados en las irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y es que la Corte Suprema de Justicia ordena la captura en las últimas horas de los reelectos congresistas Wadid Mansur y Karen Manrique. Hay que recordar que la ponencia hablaba de una captura para 5 congresistas, pero en esta ocasión se determinó que las pruebas pesan aún más para estas 2 personas. Y es que la Corte Suprema de Justicia explica que aquí lo que se dio fue la aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función de congresista a través de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Por eso a ellos también los llama a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Pero además cobija con esta misma determinación, pero no ordena su captura, por lo tanto se defenderán en libertad. Estarán Liliana Vitar, también Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz. Y es que la investigación es una indagación que empieza en el segundo semestre del 2023, cuando estos congresistas, como integrantes de esta Comisión de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que le interesaban al gobierno nacional. Y es que en varias de esas reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, para el trámite de estos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría en 3 proyectos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Córdoba, Arauca y Bolívar. Es que hay muchas pruebas y una de ellas es que en varios de estos contratos ya había disponibilidad presupuestal y también se habla de por lo menos 27.000 folios que contienen varias pruebas documentales y también varios testimonios. Pero se habla también de varias reuniones y videos donde consta cómo los congresistas visitaban al Ministerio de Hacienda, se reunían con una de las principales testigos, María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Se hablaba que ella era como la intermediaria entre los congresistas y el gobierno nacional para que se dieran estos conceptos, pero al mismo tiempo que se aceleraran los procesos para que se pudieran lograr los contratos. Y es que son muchas las pruebas que existen dentro del expediente y una de ellas es la declaración de Sneider Pinilla, que en el caso de la congresista Karen Manrique, hoy reelecta y cobijada con medida de aseguramiento, señala la forma en que todo se pactó para que a ella se le pudiera entregar un contrato a cambio de comprometer su función como congresista. Lo que le puedo manifestar es lo que me dijo la representante el día 14 de diciembre, el contrato. Ella va ese 14 de diciembre a verse conmigo. Y ese día ella va con un señor de nombre Gustavo González Ruiz. Para esa fecha, pues yo ya sabía que él era el compañero sentimental. Lo cierto es que están estas 2 capturas, se llama a juicio a los otros congresistas, pero también se ha determinado por parte de la Corte Suprema de Justicia notificar al Congreso de la República para que suspenda en el ejercicio de sus funciones a las 2 personas a las cuales se les ha ordenado la captura. Rocío Franco, Blue Radio. Pongan like, ayúdennos por favor a viralizar esto. Ustedes saben que nos pueden ayudar a viralizar de una forma muy simple, que es ayudándonos con un like. Así de simple, tenemos 5.600 personas, ayúdennos con sus likes para que el algoritmo pueda recomendar este video a más y más personas.